Bueno, chicas, tercer video, tercera cuestión que me interesa subrayar, enfatizar acerca de las vanguardias históricas en Argentina o en la zona del Río de la Plata en esta década del 20, que es lo que estamos trabajando ahora. Tiene que ver con cómo este fenómeno de las vanguardias y su inscripción en un campo literario que había surgido, digamos, más o menos en la época del centenario de la Revolución. De alguna manera, esta estructura del campo literario al mismo tiempo revela, ¿no? Al mismo tiempo manifiesta el trabajo de tres tensiones fundamentales que atraviesan no solo la literatura, sino el conjunto de la cultura nacional, el conjunto de la sociedad argentina en esa época, y creo que además son tensiones que aparecen muy claramente ilustradas en el análisis que propone Beatriz Arlo del fenómeno de la vanguardia martinfierrista. Esas tres tensiones están, sus nombres están escritos un poquito más arriba de este video. La primera de esas tensiones que ilustra claramente el fenómeno de las vanguardias en Argentina en la década del 20 es la diferencia generacional, ¿no? O sea, una nueva dinámica que se impone en la vida cultural de nuestro país, que tiene que ver con la oposición entre las viejas generaciones y las nuevas generaciones, y que es importante que ustedes noten que es una dinámica que va a contramano de como había sido la dinámica generacional en el siglo XIX. ¿Sí? Nosotros del año pasado venimos de estudiar la literatura argentina del siglo XIX, y la dinámica de las generaciones en el siglo XIX era más bien una dinámica del relevo y de la continuidad. ¿Sí? La generación del 80 de alguna manera heredaba y realizaba aquello que la generación del 37 había diseñado utópicamente o había proyectado, ¿sí? Entonces, en el siglo XIX, el tipo de vínculo intergeneracional o entre generaciones está dado más por la herencia, la continuidad, el relevo generacional. En cambio, el fenómeno de la vanguardia ilustra que ese tipo de relación intergeneracional se ha modificado. Y en las sociedades modernas lo que hay es una tensión intergeneracional y una distancia entre las generaciones, por lo cual a partir de este momento en toda sociedad moderna lo nuevo se opone y enfrenta o confronta con lo heredado, con lo viejo. Y obviamente que ilustración de este tipo de esta nueva tensión o de esta tensión entre las generaciones es un claro ejemplo el vínculo que hay entre la vanguardia de Martín Fierro y el modernismo como estética, ¿no? Y ese enfrentamiento feroz y esa búsqueda por anular la figura de Leopoldo Lugones como centro de la literatura argentina, bueno, ilustra claramente esta nueva dinámica, ¿sí? Segunda tensión que atraviesa la literatura argentina y en general la sociedad argentina de principios del siglo XX y que se ve claramente reflejada en el fenómeno de las vanguardias, tiene que ver con el impacto inmigratorio en nuestra sociedad, ¿no? A partir de la masiva inmigración europea que llega a las costas del Río de la Plata desde fines del siglo XIX y durante las dos primeras décadas del siglo XX, este fenómeno impacta en la sociedad argentina y genera algunas novedades fundamentales. Sobre todo genera una nueva serie o un nuevo conjunto de polarizaciones. A partir de la inmigración europea, de alguna manera la sociedad argentina se organiza en torno a nuevas dicotomías, a dicotomías que no habían existido en el siglo XIX, pero que de alguna manera organizan la vida social y el conflicto social a partir de la primera mitad del siglo XX. Esas polarizaciones nuevas, esas nuevas dicotomías, son dos fundamentalmente, o por lo menos son dos las que aparecen con mayor claridad en el fenómeno de la vanguardia.
y que se expresan obviamente en la tensión que había entre los grupos de Florida y de Boedo, y tiene que ver con la oposición entre criollos y extranjeros, ¿no? O sea, esto que dividía aguas o esto que generaba tensión en los vínculos entre Florida y Boedo, quiénes son los que pronuncian el castellano sin esfuerzo, ¿no? O sea, quiénes son criollos, quienes pueden afirmar acerca de sí mismos, que son claramente, que representan claramente la nacionalidad, y quienes aparecen como extranjeros, ¿no? Y por supuesto que en el caso de las polémicas que enfrentan a la vanguardia, siempre las posiciones, los escritores de Boedo van a acusar de europeizantes y extranjerizantes a los escritores de Florida, y a la inversa, los escritores de Florida van a acusar de extranjeros directamente y de europeos, de advenedizos, a los escritores de Boedo, y van a reivindicar para sí el carácter de criollos, ¿no? Pero esa es la segunda gran tensión, digamos, que aparecen, vinculada obviamente, con el fenómeno inmigratorio. Lo otro que produce el fenómeno migratorio es una tensión o una polarización vinculada con la posición social y con el lugar de cada uno dentro de la sociedad capitalista, y ahí aparece otra tensión fundamental, otra tensión importante, que es la que enfrenta a sectores proletarios, a clases obreras, con sectores burgueses, ¿no? Así que bueno, y obviamente que atravesados por la discusión política de la época, otra vez, ¿no? O sea, el signo positivo va a quedar del lado de las clases obreras, y el signo negativo o la acusación más nefasta que se pueda realizar sobre un intelectual va a ser, o sobre un escritor, va a ser la acusación de ser burgués. No, o sea, y en ese sentido los de Florida van a acusar de burgueses a los escritores de Boedo porque quieren vender libros, vivir, la palabra va a ser fariseos, y al mismo tiempo los escritores de Boedo van a acusar de burgueses a los escritores de Florida porque están vinculados con familias acomodadas socialmente. Y finalmente la tercera tensión fundamental que ilustra el fenómeno de la vanguardia en nuestro país tiene que ver con la tensión que se establece a partir de la aparición de la vanguardia entre el arte y el mercado, ¿no? La idea de escribir en función de un interés económico o escribir en función de un programa estético que busca revolucionar o la literatura o la sociedad, ¿no? O sea, es fundamental, digamos, también tener presente esto. A partir de ese momento, la literatura de vanguardia entra en tensión fundamentalmente con un tipo de cultura, con un tipo de literatura que ya no se puede pensar en términos de cultura popular o literatura popular, sino que aparece como categoría sociológica y como categoría cultural muy importante la idea de una literatura de masas y de una cultura de masas, ¿sí? Que se construye desde ciertos lugares, ¿sí? Sobre todo desde ciertas agencias vinculadas a la cultura como un mercado, y que está dirigida a satisfacer y a generar un conformismo generalizado en la sociedad, sobre todo en los sectores menos favorecidos, ¿sí? Y aparece esta idea de la cultura de masas como una cultura que de alguna manera niega el contacto de esos sectores desfavorecidos con su propia realidad, y por lo tanto los aliena e impide que se produzca la revolución que supuestamente la sociedad está necesitando para ser una sociedad más justa, ¿no? Así que bueno, allí aparece, digamos, como un factor fundamental el vínculo de la literatura con el mercado, la literatura con el interés económico, y en cierto sentido es otra tensión que va a marcar la trayectoria de los intelectuales varios de los intelectuales más interesantes de la época. Por ejemplo, Horacio Quiroga, que va a ser siempre considerado un escritor del mercado, y por qué no, Roberto Art, que siempre va a reivindicar el hecho de que que escribe por dinero, ¿no? O sea, Art siempre va a reivindicar esa realidad,
pero lo cierto es que eso es vivido en líneas generales por los escritores como un estigma, ¿no? Como un rasgo claramente negativo, el vínculo con el mercado. Bueno, me interesaba que ustedes tuvieran presente y subrayaran estas tres tensiones, porque son las tensiones que aparecen todo el tiempo en el análisis de Beatriz Sarlo sobre La Vanguardia, y son tensiones centrales a la hora de pensar la cultura argentina de la primera mitad del siglo XX, antes del peronismo.